Comenzamos. Vale, veis bien la presentación y todo ok. El título que puse fue un poco deja de cruzar los dedos y empieza a entender las lentes multifocales, porque cuando yo empecé a adaptar lentes multifocales, bueno, pues al final lo que hacía éramos, poníamos la lente, que tal vez de lejos, que tal vez de cerca, y si veía mal de lejos, intentaba quitarle positivo o ponerle más negativo y tal, y jugar un poco a esa balanza de si te quito de aquí, te pongo de aquí. No fue hasta que entendí las lentes multifocales hasta que comencé a hacer las cosas de una manera diferente. Y es un poco a lo que quiero contaros y explicaros. Yo soy Jorge Caballero, soy uno de los tutores de Lenin 360 y tengo mi propio centro en Puerto Real, Cádiz. ¿Vale? No me voy a extender mucho más en esto. El objetivo del webinar, pues dotar a vosotros los optometristas conocimientos y habilidades para poder mejorar lo que son las adaptaciones multifocales, y para ello vamos a seguir este índice que nos encontramos aquí, ¿vale? ¿Por qué adaptar lentes de multifocales actualmente es un tema bastante importante y bastante en el que nos tenemos que profundizar, mejorar, ser muy profesionales en ello? Porque, bueno, en lo que es en 2000, si vemos aquí lo que es la gráfica de la población en 2020, entre 60, o sea, entre 40 y 60 años, la población era más pequeñita que lo que nos encontramos en 2025 y ya saldrán lo que sería para el 2026. ¿Vale? Pero si vemos, la población de presbitas ha aumentado y esa población de presbitas nos va a demandar esas lentillas multifocales, y si no la demandan somos nosotros los que tenemos que intentar, porque la mayoría de nuestros pacientes vamos a encontrarnos que son presbitas. Entonces tenemos que intentar trabajar ahí e intentar, pues bueno, adaptar el mayor número de lentes multifocales posible. También eso que decía de que los presbitas o bien ellos no lo demandan o nosotros intentar ofrecerla, es porque hay una mayor demanda de ese tipo de lentillas. A partir de los 40 la población es mucho más activa. Es una población en la que trabaja, usa las pantallas, conduce, juega al pádel, sobre todo al pádel, y entonces nos movemos en una población que es la mayoritaria y la que ellos mismos están pidiendo, de decir, oye, yo quiero una visión, que ahí bien pongo, una visión funcional. Quiero poder ver bien en todo momento, ¿vale? Eso nos lo aporta una lente multifocal, ¿vale? Aparte de eso, se hizo un estudio en 2023, creo recordar, sí, 2023, este estudio, en donde se le preguntó a los participantes si en alguna ocasión le gustaría no llevar las gafas. Bueno, pues el 51,2% afirma que sí, que a veces le gustaría no llevar las gafas. Si lo sumamos a que la población de presbita ha aumentado y si además de esa población, el 51,2, le gustaría a veces no llevar las gafas, ahí es un nicho de mercado en el que tenemos que enfocarnos. Pero también para eso hay que hacerlo muy bien para poder llegar a ellos, ¿vale? Según los estudios también dice que las lentes multifocales ya crecieron un 22,3% en España las ventas, por lo tanto, oye, no quiere decir que si hay un incremento en ventas es que hay un incremento también en la demanda. El paciente o los previtas están pidiendo ese tipo de lentillas. Especializarnos en ello en este momento, pues parece que que va a tener una repercusión positiva en lo que es el mercado. ¿Vale? Dicho eso, ¿qué es lo que determina el éxito en una lente multifocal? Pues bien, no quiero alargarme mucho aquí, lo voy a explicar todo, pero no os quiero alargar mucho porque quiero intentar que dediquemos más tiempo al final, que son los casos clínicos, y donde he metido un caso clínico nuevo más personalizado. Entonces quiero intentar hacer un resumen aquí. Si cualquier duda me podéis preguntar luego, e incluso me podéis luego escribir email y tal, y me preguntáis, ¿vale? Pero lo que determina el éxito de las lentes multifocales empieza siempre por valorar la superficie ocular y la película lagrimal. Si la superficie ocular o la película lagrimal está mal, ahí vamos ya a empezar con un fracaso de la adaptación. Luego, la dominancia ocular, que ahora explicaremos, tamaño pupilar y comportamiento, el diseño óptico adecuado, el centrado y la estabilidad de la lente
y gestionar las expectativas y la comunicación con el paciente. Y este punto, aunque sea el último, créanme, no es que sea el menos importante, sino todo lo contrario, es bastante importante. Bien, pues bueno, en la superficie, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Biomicroscopía con y sin flúor, BUT, la miografía, siempre me sale mal esa palabra, valorar el patrón lipídico y la topografía. Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso que fue una señora, me vino, oye, yo quiero lentes multifocales. Y cuando la valoro, todo bien, quejas, ninguna. ¿Te molestan? ¿Te pican los ojos? No, no tengo problemas ninguno. Cuando le pongo la fluoresceína, vemos aquí que esta señora no parpadea completo y luego cuando indago un poco más, pregunto, oye, ¿y tú sabes si duermes con los ojitos entreabiertos? Y me dice el marido, sí, que duerme con los ojitos entreabiertos, además me da miedo. Entonces, cuidado con no valorar perfectamente la superficie ocular y la película lagrimal antes de poner cualquier lente de contacto. Porque hay veces que el paciente no refiere sintomatologías, pero sí que tenemos signos. Y poner aquí una lente de contacto no sería lo más adecuado. Primero hay que tratarlo y luego ya veríamos si podríamos adaptarla. ¿Vale? Una vez que valoramos toda la superficie del ocular y la película lagrimal y todo está ok, lo siguiente que pasamos a valorar, la dominancia ocular. La dominancia ocular son tres, ¿vale? La dominancia sensorial, la direccional y la oculomotora. La que a nosotros nos interesa siempre es la sensorial, es la más importante. Para valorar la dominancia sensorial, yo lo que hago es poner con la mejor refracción posible en el paciente y mirando de lejos, le colocamos una lente de +2 delante del ojo derecho y le preguntamos, y luego se la ponemos en el ojo izquierdo y le preguntamos en qué ojo le molesta más esa lente. Si le molesta más en el ojo derecho, pues su dominancia sensorial será en el ojo derecho, si le molesta más en el izquierdo, será en el izquierdo. Y luego la dominancia oculomotora es la que comúnmente valoramos. Es esa, en la típica que ponemos en las manos, como vemos ahí en la imagen, ¿vale? O bien yo uso una lente neutra y le pido que meta una lente dentro de, o sea, que meta una letra dentro de lo que es el anillito del lentín, con los brazos bien estirados y los dos ojos abiertos. Importante con los dos ojos abiertos. Y entonces tapamos el ojo derecho y tapamos el ojo izquierdo. Y le preguntamos en cuál de los dos ojos la letra sigue estando dentro del anillo. En el ojo en el que la letra siga estando dentro, ese será su dominante, ¿vale? Comúnmente solemos valorar mucho esta. Yo lo hago por saber si tiene dominancias cruzadas o no, pero la que a mí me aporta información para decidir qué diseño o no poner es la dominancia sensorial. Es decir, le doy mayor importancia a la de la lente de +2 en cada ojo que la otra, que al final es un poco el ojo que dirige. ¿Vale? Lo podemos discutir, pero en mi experiencia me dice que valorar más la otra es mucho más importante que valorar la oculomotora. Lo siguiente que también es muy importante, el tamaño pupilar y su comportamiento. Sabemos, y si no, os lo digo, todas las lentes de contacto multifocales son pupilodependientes. Incluso las que no lo son, son algo pupilodependiente, porque un paciente, incluso con un progresivo, es pupilodependiente. Cuando ese paciente con su progresivo tiene bastante luz en el ambiente y se pone a leer, ese paciente lee muy bien. Pero si tú le bajas la luz, su pupila se dilata, la profundidad de campo disminuye y aunque esté compensado, tendrá una menor comodidad que cuando tenemos la luz encendida con la pupila contraída y teniendo una profundidad de campo mayor. Entonces, todas las lentes de contacto multifocales son pupilodependientes porque en sí el ser humano lo es. ¿Dónde valoramos? Pues miramos, yo suelo valorar dos de ellas, que es qué pupila tenemos en fotópico y intento en lo más ecotópico posible.
¿vale? Es cierto que valorar en oscuridad absoluta es una tontería, porque no vamos a estar, ese paciente no va a estar leyendo, no va a estar mirando en oscuridad absoluta. Siempre tendremos algo de luz. ¿Cuál es la que me importa más? La fotópica. Yo quiero saber cómo es su pupila en pequeñita, lo más pequeñita posible, porque lo que voy a intentar con una lente multifocal es siempre introducir todas las graduaciones a la vez. Eso es lo que hablamos en la visión simultánea. Voy a intentar hacer que el lejos, el intermedio y el cerca esté siempre dentro de pupila. ¿Vale? Entonces, valorar el tamaño pupilar nos va a resultar importante. Y cuando hablamos de esto, lo entendéis mejor cuando continuamos valorando los diseños ópticos distintos que existen. Los diseños, muchos de ellos lo conocéis, el concéntrico, en donde el lejos está en el centro y en la periferia es de cerca. Otro es que el centro es de cerca y la periferia es de lejos. Aquí yo no tengo ningún interés comercial con ninguna de las marcas, pero la más conocida que conocemos así, la multifocal de Biofinity, ¿vale? Y luego están los diseños asféricos, en donde el centro es cerca o lejos, dependiendo del fabricante, y gradualmente se va hacia la contraria. Si el centro es cerca, se va a ir gradualmente a lejos, suele ser lo más común, o si el centro es lejos, pues se va a ir gradualmente hacia el cerca. Y luego tenemos la tecnología EDOF. La tecnología EDOF suele ser la que se dice que no es pupilo dependiente, ¿vale? Y lo que modifica son las aberraciones esféricas del paciente, haciendo anillos concéntricos en los que lo que está haciendo es lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, ¿vale? No tanto como a otros diseños donde siempre el mismo lejos y el mismo cerca, sino que va gradualmente. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo elegir cada una? Pues cuando el paciente tiene una reacción o es más pupilo dependiente y nos a la EDOF, cuando el paciente no es tan exigente y tal, nos podemos ir a una concéntrica o siempre está el caso intermedio, ¿vale? Bien, en los perfiles, aquí hablamos de los perfiles de potencia, lo que vamos a ver es, igual que hemos visto aquí en la parte de atrás, los concéntricos, asféricos y EDOF, pues ahora lo que vamos a ver son los perfiles de potencia. Imaginaros que estamos viendo aquí una retinografía y ahora vamos a verle la OCT de la lentilla, ¿vale? Lo que estamos describiendo en gráficas es cuál es la potencia que tiene esa lente partiendo desde el radio, desde el centro y yéndonos hacia la periferia, ¿vale? Si esta lente, que es una PureVision 2 High o una Ultra que es actual, ¿vale? Lo que estamos viendo es que este paciente, sabemos que estas lentes son centro cerca, por lo tanto en la periferia tenemos los lejos, que es donde tenemos el -3, es un paciente con graduación -3 o una lente con graduación -3, y a medida que nos vayamos yendo hacia el centro, la potencia va aumentando. Como vemos en este caso, tenemos tres bandas, una que es la de lejos, que está a unos 3 milímetros. Cuando nos vamos hacia el centro, hasta 1 milímetro es la visión intermedia, y desde más o menos 1 milímetro al 1 positivo, es decir, tenemos en el centro una zona de 2 milímetros para el cerca, ¿vale? Si nos vamos a la PureVision 2 Low o la Ultra Low, como vemos es asférica. Igual en el centro tenemos el cerca y a medida que nos vamos hacia la periferia va disminuyendo la potencia hasta el -3, que es la potencia de lejos de esta lente. En este caso vemos que va dando saltos y aquí va progresivamente con un diseño esférico hacia esto. El EDOF, como os decía antes, es distinto. El EDOF, a medida que nos vamos hacia la periferia, estamos desde lejos, más cerca, lejos, pero no llegamos al lejos del todo, cerca. Es una tecnología distinta, lo que toca son las aberraciones esféricas. Bien, ¿cómo influye esto con el tema de la pupila?
Si nosotros tenemos una Pure Vision 2 puesta en el paciente y el paciente tiene esta pupila que vemos aquí, que es de 6 milímetros, toda la potencia va a estar dentro de pupila. Por lo tanto, este paciente estará viendo de lejos y de cerca bastante bien, ¿vale? Porque estamos metiendo toda la potencia dentro. Sin embargo, este paciente, imaginamos que en vez de tener esta pupila, tiene una pupila más pequeñita. Si nosotros le ponemos a este paciente que tiene esta pupila, lo que nos va a pasar es que nos va a decir, oye, yo de lejos no veo. Veo muy bien de cerca, pero de lejos no veo. Claro, la potencia de lejos no está entrando. Por tanto, si yo tengo un paciente con una pupila, aquí estamos como algo menos de 4 milímetros, yo no le voy a poner una Pure Vision a este paciente, porque no va a ver. Si el paciente tiene entre 5 y 6 milímetros de diámetro pupilar, pues sí, la Pure Vision me va a servir. Pure Vision u Ultra, ¿vale? También ocurre que si en vez de ser dos pacientes distintos, uno con pupila grande y otro pupila pequeño, imaginamos que es el mismo paciente, me voy atrás. Este paciente, cuando tiene la pupila dilatada, tenemos 6 milímetros y está viendo muy bien, pero el paciente me dice, pues ya, pero cuando salgo fuera, en la casa, muy bien, pero cuando salgo fuera, que hay más luz, de lejos no veo bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos contraído la pupila y por lo tanto ya la potencia de lejos no está entrando. También ocurre, que sería el caso positivo, que, oye, yo veo muy bien de lejos, porque cuando estoy mirando de lejos, la pupila está más dilatada por lo de la triada de acomodación, convergencia y contracción de la pupila. Cuando miro de cerca que se produce esa contracción de la pupila, pues también veo muy bien. Esto es genial. Claro, los halos que produce la visión de lejos, cuando está mirando de cerca, no la está notando, ¿vale? Eso sería lo más positivo, eso sería lo ideal que no debería de ocurrir con todos los pacientes, ¿vale? Dicho eso, vamos a pasar también a, una vez que hemos puesto la lentilla, es muy importante el centrado y la estabilidad de la lentilla, ¿vale? Tenemos un paciente en donde aquí vemos una topografía de una lente blanda sobre, o sea, una topografía de un paciente con lentes blandas multifocales en el que se le hace la topografía y se ve cómo la lentilla está centrada, pero se centra un poquito hacia abajo, ¿vale? En este caso está más descentrada que en este, ¿vale? Son imágenes del compañero Vicente Berbegal y podemos intuir que, oye, pues si están descentradas las lentillas, lo siento mucho, pero este paciente va a ver mal, porque ahí ya estamos induciendo lo que se llama aberraciones de tipo coma, ¿vale? Sin embargo, y luego aquí vemos dos fluor con lentes multifocales RPG. La lente de la derecha, pues entendemos que va a ver bastante mejor que la lente de la izquierda, que está muy descentrada hacia abajo, está muy caída, ¿vale? A este tipo hay que readaptarle la lentilla y ponérsela bien, ¿vale? En lente blanda, el centrado lo damos un poco más, pero es muy, muy importante. Y ya si metemos además astigmatismos, donde la toricidad tiene que caer muy, muy bien, porque ya estamos complicando, estamos rizando el rizo, ¿vale? Entonces, valorar muy bien que el centrado quede bien. Es interesante, y yo desde que Vicente Verbega me lo comentó, yo lo hago, hacer una topografía a la lente y vemos si está centrada en pupila o no, ¿vale? Por último, lo que es la gestión y las expectativas del paciente. Esto es muy importante. Hay que hacerle ver al paciente que la visión simultánea hay que darle a entender cómo funciona y que va a estar recibiendo imagen lejos, intermedio y cerca a la vez y que requiere de un proceso de neuroadaptación, que no es, oye, me la pongo, qué bien veo. Normalmente los estudios hablan de un par de semanas, ¿vale? Entonces, yo de hecho pongo la lente, valoro agudeza visual en lejos, bien, agudeza visual en cerca, bien. Cuando digo bien, me refiero razonable, es decir, me puedo defender, ¿vale? Llévate las 2 semanas y a las 2 semanas vuelve a venir, que ahí es cuando voy a valorar.
cómo te sientes y la curva de desenfoque, ¿vale? Entonces, hay que hacerle entender que la visión es distinta. No es lo mismo que un progresivo y no es lo mismo de cuando veías cuando tenías 30 años. Es totalmente distinta. De hecho, la visión, que es el segundo punto, el objetivo es marcar que la visión debe de ser funcional, que lo hablábamos al principio. Una visión funcional no quiere decir visión en 4K. Un progresivo si buscamos que sea, oye, quiero ver muy bien con mi gafas progresivas. Perfecto, pues buscamos lo máximo. En unas lentes de multifocales se busca lo que se llama la visión funcional. Es una visión, me va a permitir realizar las tareas, pero yo sé que que no estoy viendo con la misma calidad con la que veo con una gafas progresivas, ¿vale? Siempre les pongo el ejemplo a los pacientes que aunque yo antes veía las películas en 720 y ahora las veo en 4K, prefiero las de 4K, pero que yo con las de 720 me enteraba de la película también. Entonces, eso es lo que es la visión funcional. Es decir, vamos a sacrificar un poco lo que es la calidad visual por poder hacer esas tareas que con unas gafas no nos permiten, ¿vale? O por el simplemente gusto de decir, no, es que prefiero llevar lentillas o que me gusta más para salir, para lo que sea, ¿vale? Hay que estudiar en cada caso e intentar anticiparnos a las quejas. Explicar que cuando nos ponemos una lentilla multifocal, cuando vamos a conducir de noche, las luces se nos van a producir esos famosos halos y que va a ser todo con mucho más brillo. Explicar que cuando estemos con unas lentes multifocales trabajando en cerca, cuando me refiero a trabajar en cerca es pasarte 8 horas en un ordenador, puede ser que no sea lo más adecuado. Para eso tu gafilla es mucho más cómodo. Pero que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero que puede resultarte más incómodo porque luego vienen eso, las quejas, e intentar anticiparnos a todo eso. El hecho de hacer un estudio de la lágrima artificial y la superficie ocular también viene un poco de aquí. O sea, si tú ya sabes que ese paciente tiene una obstrucción de la glándula de meiomio, tiene una blefaritis por Demodex y tal, o incluso en mujeres, una cosa que tiene un exceso de maquillaje y una lágrima grasa que sabes que está contaminada por el maquillaje y cremas y tal, anteponernos a eso, oye, podemos poner unas lentillas, pero esto vas a tener que remediarlo un poco antes de que la pongamos o podrá acarrearnos problemas, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto todo lo que determina el éxito, vamos a hablar de la evaluación del rendimiento de las lentillas. Quiero dejar claro que cuando hablamos de las curvas de desenfoque, no estamos midiendo digamos, entre comillas, la agudeza visual que alcanza el paciente con cada una de las lentes. Es la forma que nosotros tenemos de simular lo que es ver desde lejos hacia el cerca. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos, para los que nunca lo hayáis escuchado, la curva de desenfoque es dibujar una gráfica en la cual al paciente le ponemos diferentes potencias esféricas delante de un ojo, lo hacemos monocular y luego binocular, delante de un ojo, y le preguntamos hasta dónde llega a leer, hasta dónde ve el octotipo, ¿vale? Debe de estar a 4 metros o calibrado. Yo uso reglas de esquiopía, me resulta muy cómodo decirle, oye, venga, empezamos con el más 1,50, dime hasta dónde ves, luego el más 1, luego más 0,50, luego 0, luego menos 0,50, me resulta muy cómodo, ¿vale? Usamos un oclusor para tapar el otro ojo, papel boli u ordenador. Os recomiendo ordenador, ¿vale? Entonces, aunque nosotros vayamos a anotar agudezas visuales que alcanza con cada una de las lentes, lo que estamos alterando es el estado acomodativo del paciente en cada una, ¿vale? No es para... cuando he hecho el curso, hay preguntas que me han hecho algunos compañeros que, bueno, entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿La agudeza visual cuando el paciente tiene un -1? Claro, es que va a mejorar. Tal. No, lo que estoy es, si le estoy poniendo un -1, estoy valorando cómo ve ese paciente a 1 metro, ¿vale? Y si le pongo un -2, pues estoy valorando cómo ve ese paciente a 50 centímetros, ¿vale?
Entonces, yo en el curso os aporto esta gráfica, ¿vale? Y vosotros podéis usarla como queráis, podéis hacerlo también la vuestra. Aquí lo que hacemos es que aquí en agudeza visual del ojo derecho vamos anotando hasta que agudeza visual alcanza. Como veis, tenemos más 2, más 1,50, más 1, más 0,50, 0, 0,50. Ya empezamos a valorar a 2 metros. Menos 1 a 1 metro. Menos 1,50, 67 centímetros. ¿Vale? 2, 50, 40 y 33. Vamos añadiendo las agudezas visuales. Yo soy sincero, yo hago más 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3 en el caso en el que el paciente sea exigente en cerca, que soy un joyero, quiero mirar cosas muy de cerca, ¿vale? También hay que economizar el tiempo en consulta, ¿vale? Es una prueba que es relativamente tediosa y suele cansar al paciente porque sobre todo está constantemente viendo las letras muy, muy desenfocadas, ¿vale? Entonces vamos anotando todas las del ojo derecho, anotamos todas las del ojo izquierdo y por último lo anotamos en binocular. Pues bien, esto nos va a dar una información. Os digo, las que son monoculares, la información que me da es el rendimiento que está teniendo esa lentilla en ese ojo. Y la que es binocular me da cómo integra binocularmente ese paciente sus dos lentillas y sus dos ojos, ¿vale? ¿Con cuál tomamos decisiones de cambio? Siempre con las monoculares. Es decir, yo no puedo, porque vea que la binocular cae, decir, va, pues entonces tengo que subir, porque no sé cuál subir. Lo digo porque hay alumnos que me habéis mandado solo la binocular. No, yo es que he hecho la binocular solo. Vale, pues si haces la binocular, no sabes cuál es el ojo que está fallando. Hay un ojo que está ocultando la información del otro, entonces no sabes cuál es la que falla. Por lo tanto, siempre hay que hacer monocular de uno, monocular de otro y luego la binocular. ¿Vale? Las gráficas aparecen, una vez que lo hacemos, una cosa tal que así. ¿Vale? Este es un caso en el cual es un paciente prévita al que no le hemos puesto nada. Yo no le he puesto ninguna lente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo le pongo un más 2, más 1,50, la agudeza visual es muy mala, está miopizado, ¿vale? Más 1, 0,25 y aumenta y llegamos al 0. El paciente ve agudeza visual unidad. Le pongo un 0,50, menos 0,50 y también ve unidad. Es capaz de acomodar ese menos 0,50, perfecto. Le pongo un menos 1 y ya la agudeza visual cae a 0,8. Voy poniéndole agudeza, o sea, potencias negativas en las cuales su exigencia de acomodación es mayor, como es un prévita, pues como vemos va hacia abajo, ¿vale? En mi gráfica tenéis este recuadrito verde en el cual os marca lo que sería una agudeza visual funcional, ¿vale? Si el paciente tiene la gráfica aquí, es que tiene una visión funcional, ¿vale? Entonces, la gráfica de un préfita al cual no le hemos compensado nada de su presbicia, lo que nos encontramos es una montaña picuda, ¿vale? A este mismo paciente le ponemos una lente multifocal y lo que ocurre es que nos encontramos una meseta. Aquí en la zona donde hay una demanda acomodativa, vemos que ha mejorado bastante con la anterior, ¿vale? Hemos puesto una lente multifocal, por lo tanto le hemos dado esa potencia para que ese paciente no necesite acomodar, sino que la tiene la lentilla, ¿vale? Cuando hacemos las gráficas completas, nos encontramos gráficas como esta, en donde tenemos un ojo derecho, por cierto, el azul es ojo derecho, el naranja ojo izquierdo, ¿vale? Tenemos el ojo derecho con una agudeza funcional correcta, el ojo izquierdo con una agudeza visual correcta, la binocular, que es el área amarillo, aparece dentro de la zona verde, por lo tanto este paciente con esta compensación está perfecto y cómodo. ¿Qué es información que nos da las curvas y qué podemos hacer con ella? ¿Vale? Imaginemos que volvemos a este paciente en el cual en vez de la curva
haber aparecido toda dentro de la zona verde, nos la encontramos aquí, en donde la zona, o sea, fijaros solamente en el azul sólido, ¿vale? Donde cuando le hemos puesto el más 0,50, este paciente ya está viendo unidad. Vale. Seguimos, estamos dentro de la unidad, bajamos un poquito a 0,8 y aquí está dentro de lo que es funcional, pero bajito, en 0,6. Vale. ¿Qué información me está dando esta gráfica? Que si yo cogiera toda esta zona azul sólida y la echara hacia la izquierda, este paciente estaría viendo igual en lejos y mejor en cerca. Por lo tanto, si yo añado un más 0,50 a la esfera de esta lente, lo que voy a hacer es desplazar la gráfica hacia la izquierda. Y ahí es donde vemos la línea de puntito, que es una simulación de qué pasaría si añadimos ese 0,50 a la lente. Para mí esto es muy útil con lentes convencionales, multifocales, en donde en casi todas las lentes convencionales lo único que podemos tocar es la esfera y en algunas la adición, ¿vale? Pero imaginamos que esto nos está pasando con una ultra en donde solamente podemos tocar esfera, no podemos, o sea, ya es una ultra high, ya no podemos hacer otra cosa más que decir esfera para derecha o esfera para izquierda, que es hacia la izquierda le meto positivo, hacia la derecha desplazo la gráfica hacia negativo, ¿vale? Añado negativo. Entonces, a mí me resulta muy útil hacer esta curva y comprobar que efectivamente voy a mejorar el rendimiento total de la lente solamente con añadir más 0,50 a la esfera. El caso contrario es un caso en el cual la curva me ha salido en negativo, me ha salido que la agudeza visual del 100% o agudeza visual unidad está en el menos 0,50. Por lo tanto, este paciente tiene una agudeza visual mirando hacia el infinito que es bajita, está por encima del 0,6. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para mejorarla? Desplazar la curva hacia la derecha. Para eso añadimos 0,50. ¿Qué nos ocurrirá aquí? Pues puede ser que nos encontremos que esté más baja o no. Como no tenemos datos, como no hemos tomado a más de -3, tendremos que volver a repetirlo con la nueva lente, ¿vale? O bien ponemos el 0,50 en una gafa de prueba y valoramos de nuevo la curva de desenfoque en este extremo en cerca, que también nos va a dar la información. Y pasamos, una vez que hemos visto estos movimientos, que son los movimientos más sencillos que se pueden hacer con la curva de desenfoque, o podemos valorar en la curva de desenfoque. En el último caso veremos otras cosillas que se podrían hacer, pero con lentes convencionales solamente podemos hacer derecha-izquierda o cambiar la adición, que lo que estaríamos es subiendo el pico del cerca, ¿vale? Ojo, porque cuando cambiamos la adición tenemos que valorar la curva por completo de nuevo. El diseño ha cambiado, por lo tanto el rendimiento total de la lente puede cambiar, ¿vale? Pasamos a los casos clínicos y vemos algunos ejemplos de curva de desenfoque. El primer caso clínico es una mujer de 47 años, deportista, que quiere lente de contacto para entrenar. La biomicroscopía dentro de la norma y la refracción más 2 más 1,75 con una adición de más 1,25, agudeza visual 1,2 y el tamaño pupilar va de 3 a 6 milímetros. La dominancia, tanto la sensorial como la direccional, es en el ojo derecho, ¿vale? Lo primero que probamos es una lente ultra multifocal de más 2, adición low. Voy a repetir que no tengo o sea, no tengo nada con las casas son las lentes que uso yo y por eso la ponemos, ¿vale? Son casos reales. Le ponemos la misma graduación que ella tiene, más 2 más 1,75. Si tuviese más, evidentemente, por favor, hacer la distometría. Y adición low. Perfecto. ¿Qué es lo que me dice cuando le pongo la lentilla? De lejos muy bien, genial, pero de cerca cuando tengo que mirar factura me cuesta y me canso. Bien, pues valoramos la curva de desenfoque con estas lentes
y nos encontramos que de lejos, aquí, pues sí, muy bien, está tapado con la Keter, pero esto es el 1-2, ¿vale? Vemos que es genial. Va agudeza visual 1-2, 1-2 en el ojo izquierdo, que va disminuyendo hasta 0,6. Y en el ojo derecho, 1-2, que va disminuyendo más rápido hasta nos quedamos 0,5 aproximadamente. Vale. La queja que nos dice la paciente, en la gráfica también la vemos. O sea, sus síntomas y sus signos coinciden. ¿Qué nos plantearíamos aquí hacer? Esto es uno de los casos en los que pues, podemos, aquí lo vemos, cambiar un poco lo que es el positivo de la lente. ¿Vale? Hemos añadido un más 0,50. ¿Por qué? Porque la agudeza visual es 1,2 aquí, pero en 0,50 está en el 100%. ¿Vale? Cuando desplacemos la curva hacia acá, hacia la izquierda, ya nos vamos a meter una agudeza visual bastante funcional en cerca. Hicimos eso, más 2,50 más 2,25. Hemos subido 0,50 en cada uno. Ahora la agudeza visual la hemos desplazado hacia acá. Ya en más 0,25 más 0,50, ya la agudeza visual es de 0,8, ¿vale? Pero sí ha aumentado, sobre todo en binocular, en lo que es el 0. Y cuando nos hemos ido al cerca, oye, pues ya estamos aquí en funcional. ¿No está el ojo derecho en la mejor agudeza visual posible? Está bajita, pero está dentro de la funcional. Tened en cuenta de que a 3 dioptrías lo que estamos es a 33 centímetros de visión. Es decir, hoy por hoy los pacientes normalmente estamos a 40, 45 centímetros trabajando, ¿vale? ¿Cuál es la opción que normalmente veo en un caso como este? Cuando esto ocurre y no tenemos curva de desenfoque, lo que normalmente hacemos es, pues entonces pasamos de la low a la high. Y ahí puede afectarnos mucho al lejos, porque ya hemos cambiado todo el rendimiento de la lente. ¿Cuándo pasaremos al high? Cuando ya no tengamos más remedio. Si esto ya ha mejorado con la low, perfecto. Siguiente, si dentro de un año, dentro de año y medio, volvemos a mirar, oye, esta paciente ya se vuelve otra vez a quejar de cerca, pues ya no tendremos más balas, digamos, en la recámara y sí que tendríamos que pasarnos al high y volver a valorarla, ¿vale? Siguiente caso, es un hombre de 60 años, dependiente de una tienda de ropa y juega al pádel. La biomicroscopía dentro de la norma, la graduación, menos 2,50, menos 1,25, un miope. Adición, más 2,25, más 2,25, una adición altita. Agudeza visual 100% y tamaño pupilar va de 2 a 5. Dominancia en el ojo izquierdo. En este caso, pruebo una Biofinity multifocal. A mí, en los miopes, me gusta, esto es opinión personal y o sea, en mi experiencia lo uso así, pero en los miopes me gusta comenzar siempre con centros lejos, ¿vale? Y le pongo menos 2,50, menos 1,25, adición de 2 y de 2. Y en las dos, centro lejos. Y valoro, ¿vale? No veo de cerca ni las etiquetas de la ropa, de lejos no está mal. Es cierto que veo ciertos halos cuando conduzco, ¿vale? Cuando conduzco de noche, además. Vamos a ver la curva de desenfoque y por qué se queja. Vale. Seguimos la línea y nos damos cuenta de que, oye, pues en lejos agudeza visual 100%, está bien, pero comienza a disminuir muy rápidamente hasta que a nivel de unos 40 centímetros, 50, la agudeza visual cuesta. Este paciente es normal que se queje de cerca, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues queremos subir esto de aquí, ¿vale? Pero tampoco queremos tocar mucho aquí. Recordamos que el ojo izquierdo era el dominante. Entonces, lo que hacemos en su ojo no dominante, es decir, en el ojo derecho, hemos puesto un centro cerca
Y además hemos aumentado la adición para subir lo que es la parte del cerca sin tocar en el lejos. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Nos vamos al ojo derecho, el no dominante. En el no dominante, al haber puesto un centro cerca, nos hemos ido a una agudeza visual de un 0,8 en lejos. Pero que cuando continúa, oye, aumenta a un 100%, luego disminuye un poquito a 0,8 ya cuando estamos entre los 40 50 centímetros, que nos llega a una agudeza visual funcional a los, a los 30 centímetros. Y en el ojito izquierdo hemos añadido un poquito, hemos subido un poquito la adición. Con lo que hemos conseguido que lleguemos al 100%, disminuya el 0,8 en la parte intermedia y que disminuya aún más en lo que es la parte de cerca. Cuando vemos la binocular, aunque aquí estemos un poquito no fuera de lo que es la agudeza visual funcional con el ojito izquierdo, nos encontramos que binocularmente este paciente está dentro de la visión funcional y correcto, ¿vale? Entonces, es otra forma de enfocarlo y ver cómo cambiamos la gráfica para mejorarlo. Por último, ese caso que os decía, que es un poquito más personalizado, un caso más complejo, es un hombre de 50 años, abogado en un gabinete de notaría. La biomicroscopía, la lágrima está regular, el book es de 6 segundos y las glándulas de meiomio no expresan. La graduación, menos 1,75, menos 2 a 20, menos 3, menos 2 a 145, adición más 1,50, agudezas visuales 1,26, 1,26. Fijaros que tiene una agudeza visual muy alta. Y los tamaños pupilares de 2 a 5 y 2 a 5 y dominancia en el ojo derecho. ¿Qué lente adaptaréis en este caso? A ver quién me puede responder. Venga, adaptaréis una lente blanda personalizada, una RPG, adaptaréis una escleral. Se nos han quedado dormidos. Bueno, os muestro cómo son una ultratórica. Vale. Blanda personalizada, guay. Os muestro ahora las topografías. Fijaros cómo son las topografías y si son muy normales o si veis algo raro. Tórica, muy bien. Vale, en el ojito izquierdo. ¿Os parece que sea un astigmatismo regular según la norma? ¿O parece que tenemos algo raro? Fijaros los radios de curvatura, 6,95, 7,27. Y fijaros cómo la zona de aquí no es regular. Es decir, si cortáramos la córnea por aquí, esta parte, este hemisferio, es un poco diferente a este. En el ojo derecho es más regular, es la típica pajarita, ¿vale? Pero en este no, ¿vale? Y los radios de curvatura son bastante bajitos. Muy bien, Lourdes, parece un queratocono. Este hombre ya tiene 50 años. Si es un queratocono, es un queratocono un gradito muy bajo, un queratocono frustro. Ya no le he puesto apellido, ¿vale? Pero sí que tiene pinta de queratocono. Pero la agudeza visual del paciente es muy buena, porque si es un queratocono de estos tipos nipple que está en el centro y la agudeza visual que alcanza es genial, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué lente pondríais? ¿Seguirías poniendo la ultratórica, blanda personalizada? Bueno, yo aquí me fui a una RPG personalizada, una rígida personalizada, muy bien. Y la primera que probé, en el ojito izquierdo,
perdón, en el ojo derecho, que es la que tenemos aquí, ¡guau! Estaba de libro, me encantaba. Pero la del ojo izquierdo, que es donde recuerdo que tenemos esa simetría, fue fatal, ¿vale? Y os cuento un poquillo. Vuelvo a repetir, no tengo ningún interés con ninguna casa. Pedí unas lentes que son de Sweetland, ¿vale? Pedí el radio base 745-715 con la esfera. En estas lentes es como si le pidiéramos la bicilíndrica, no te pide el cilindro, sino es menos 1,75, menos 3,25, que es la suma del cilindro más la esfera, ¿vale? Diámetro 10-20, el diámetro de zona óptica 3,75, adición 1,50, centro lejos. Y os explico un poco. El diámetro de zona óptica es el diámetro de la zona central. Es una lente bifocal concéntrica, es decir, el centro es de lejos y la periferia de cerca. Pero yo puedo manipular toda la fabricación. Si pido que el diámetro de zona óptica sea de 3,75, quiere decir que en la zona de lejos va a medir 3,75 milímetros. Sin embargo, en el ojo izquierdo, que es el no dominante, le dije, oye, la zona óptica la quiero de 3,50. Quiero que la zona óptica de lejos sea un poquito más pequeña para que tenga más repercusión la zona de cerca. ¿Vale? Le puse las lentes e hicimos curva de desenfoque. Sale un churro. Estaba fatal. El ojo izquierdo, que daba gracias porque llegara al 100%, además llegaba al 100%, fijaros, en un +1, y en el ojo derecho veía muy, muy, muy bien de lejos, pero empezaba el +1, o sea, empezaba la agudeza visual unidad también en el +1. Y disminuía rápidamente. Vale, las lentes, si os fijáis, eran lentes que quedaban muy cerradas y tal, estaba dando una agudeza visual malísima. ¿Qué hicimos? Pedimos otra pareja de lentes, en donde mejoramos la adaptación. Si os fijamos, pasamos de un 745-720 a un 755-735, es decir, aplanamos las lentes, ¿vale? Para que no quedaran tan cerradas. Y pedí, como vi que me pedía un +1 en ambas lentes, a lo que es la esfera, yo le sumé ese +1 para desplazar lo que son las dos lentes hacia la izquierda. Entonces las esferas, como veis, han cambiado con el correspondientes cambios que necesiten por haber aplanado radio de curvatura. ¿Vale? El ojo derecho, ahora en el infinito, estamos en una agudeza visual de 0,8 y vamos con una agudeza visual por todo lo demás bastante aceptable. Ya que bien. Y ahora el ojo izquierdo, que era el no dominante, tenemos la agudeza visual bien al lejos, pero el cerca se nos cae. Otro cambio que hicimos fue que en el ojo izquierdo disminuimos, si no os acordáis, pedimos un diámetro de zona óptica de 3,50, ahora lo pedimos de 3, intentando darle más potencia al cerca. Vale, viendo que tampoco nos cuadraba, había que aumentar esto y había que mejorar esto, pedimos otra pareja de lentes. Estas ya tienen mejor pinta, quedaron así adaptadas, tiene mucho flúor por fuera, ¿vale? Pero lo que es la lente quedaba muy bien. Y fijaros a la izquierda qué centradita está, que la otra estaba desplazada totalmente hacia nasal, ¿vale? Lo que hicimos, aplanamos las lentes un poco más, las esferas las mantuvimos como estaban, con su correspondiente equivalente por aplanar en los radiobases. Diámetro de zona óptica del ojo derecho, 3,75, igual, con la misma adición y el centro en lejos. Y en el ojito izquierdo, 2,50 con adición. Es decir, pasamos de 3,50 de diámetro de zona óptica en lejos a 2,50. Hemos disminuido 1 milímetro la zona de lejos. Lo que estamos haciendo es meter más zona de cerca en pupila. Cuando hacemos la curva de desenfoque, nos encontramos que ahora sí, que las lentes están centradas, que los astigmatismos están bien y que todo está ok,
la lente comienza con una agudeza visual del 100%. Aquí en un más 1, que seguimos teniendo, que, hostia, pues todavía podríamos desplazarla más para allá. Vale. Él está viendo 1, 2, justo cuando miramos al infinito, y va disminuyendo al 1, disminuye en el ojito derecho, disminuye a 0,8 en cerca, pero al final se queda todo en una agudeza visual bastante funcional. Si vemos el binocular, es muy funcional, está bastante bien. Ya me preguntáis, bueno, pero ¿y por qué no desplaza para acá y consigue? Me lo guardo en la recámara para poderlo hacer en un futuro. Y también recordar que este paciente venía de ver 1, 2 con su gafa. Es un paciente muy exigente que cuando le bajas agudeza visual de lejos unidad, ya se te queja. Dice, ya no veo tan bien como veía antes, ¿vale? Es un paciente muy exigente. También tenemos que tener mucho cuidado con esos pacientes muy exigentes, sobre todo de primera, porque a lo mejor no llegamos a cumplir todas sus exigencias. Yo soy sincero y con este paciente estuve vamos, varias noches de decir, me va a devolver las lentes porque no voy a poder conseguir llegar a su máxima exigencia, ¿vale? Pero al finalmente sí, lo conseguimos, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta el curso de multifocal? Pues entender cómo funcionan ópticamente las multifocales. De hecho, durante el curso, una de las cositas que hacemos es que os doy casi todos los perfiles de potencia que existen en el mercado o que más o menos usamos del mercado. Saber elegir la lente correcta según la pupila, dominancia y perfil de potencia. Dominar las curvas de desenfoque me parece una herramienta clínica de lo más importante. Mis adaptaciones de lentes multifocales cambiaron de tirar una moneda al aire a, oye, sí, yo te puedo resolver tu caso, ¿vale? Evidentemente siempre hay excepciones. Tienes un protocolo para para hacer la adaptación paso a paso y aumentar la tasa de éxito y satisfacción de tus pacientes. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que os haya gustado y si tenéis dudas o preguntas, pues tenemos un ratito para resolverlas. Ya estoy por aquí otra vez. Muy bien. Parte justo, Jorge. Casi llegamos a la hora y nada, lo que has comentado. Damos unos minutos por si les ha quedado alguna duda. Si no, pues bueno, cerramos, cerramos la sesión de hoy y, y sí que os pediría que os vamos a pasar una encuesta a través del grupo de WhatsApp para que, bueno, pues podáis valorar este webinar y así, pues bueno, como os comenté al principio, vamos a ir haciendo acciones. Nos gustaría tener vuestro feedback para, bueno, pues saber si os encaja este formato y, bueno, y después eh, ir viendo pues más acciones que os puedan interesar. Vale, pues nada. Muchas gracias a vosotros. Pues, pues si no tenemos nada más, pues nada, Jorge, muchas Muy gracias bien. por estar hoy aquí, por tu trabajo y dedicación. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y nada, cualquier cosa, estamos en contacto y nada, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Venga, Hasta gracias a luego. todos.